Hola, buenas tardes nuevamente. Me presento, mi nombre es Benjamín Tafoya Quevedo y tengo el número de matrícula 23008742. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho con el asesor José Manuel Sánchez Estrada. Estamos con el tema, con el módulo Derecho de Personal y de la Familia. El nombre del reto es la personalidad y su validez. La actividad, realizar investigación y un video, es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre, vamos a empezar con los atributos de la personalidad. El nombre es uno de los principales elementos de la personalidad, ya que es identificado y distingue una persona de otra. En las personas físicas se compone con dos nombres, normalmente escogidos por los padres, seguido por los apellidos del padre y de la madre. En ocasiones hay estados o legislaciones en lo que permiten que puede haber un cambio en el apellido. Primero poner el apellido de la madre y después el del padre, según convenga y esté establecido en la legislación y lo permita el registro civil. Es la denominación, el nombre es la denominación por la cual se individualiza una persona. Está formado por el nombre propio, que es el nombre de pila, y el nombre del patriarcado o determinado por los progenitores. El nombre de cada persona se inscribe en el registro civil e identificación correspondiente por uno de los padres, dando origen a su cambidad previa autorización de un juez. Así lo establece el artículo 32 del decreto 1260 de 1970, conforme al artículo 15 de la Constitución. Consagra que todas las personas tienen derecho a su individualidad y por consiguiente el nombre por el cual la ley les corresponde. Este nombre comprende el nombre, los apellidos, en su caso, y el seudónimo, ya que el sobrenombre no es acreditado en el registro civil, pero más sin embargo el seudónimo sí. Es lo que muchas veces lo usan los artistas o los escritores para identificarse, y ese sí es válido ante un juez del registro civil. El nombre depende de la voluntad de los particulares y el apellido es revelador de la familia a la cual pertenece un individuo. El apellido tiene su origen en la familia patrimonial o extrapatrimonial. Los hijos del matrimonio llevan el primer apellido del padre y primer apellido de la madre. El nombre se define como la palabra que sirve legalmente para distinguir a una persona de otra. Conviene destacar que el nombre se compone de dos partes: el apellido de pila o nombre propio. Tal es el caso por ejemplo, mi nombre, que es Benjamín Tafoya, ese es mi nombre de pila. La atribución de la personalidad en México son características, para mí esta es la conclusión, especiales con las cuales se identifican las personas y deben aparecer en las actas de nacimiento, adopción, divorcio, de defunción, por mencionar algunas. El domicilio. El domicilio, todas las personas tienen un domicilio, el cual lo señala el artículo 29 del Código Civil en la Ciudad de México. Ese es un lugar donde residen habitualmente y falta de un lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de estos, un lugar donde simplemente residen y su efecto en un lugar donde se contraen obligaciones. Según lo marca el artículo 59 del Código Civil, define al domicilio como aquella residencia acompañada o real, presuntamente el ánimo de permanecer en ella. De acuerdo a la definición, el domicilio consta de dos elementos. Los elementos físicos o materiales. Consiste en la residencia, es decir, la relación hecha que existe entre una persona con un lugar determinado. El elemento psicológico se refiere al ánimo de pertenecer en ella, dicho territorio. El domicilio, en suma importancia para efectos legales, por ejemplo, de acuerdo con el artículo
955 del Código Civil, la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio. El atributo del domicilio sigue amparado ante el artículo 77 del Código Civil. Estipula que las personas suelen vivir en un sitio determinado en forma continua y cumplen las relaciones que ordena de orden jurídico, El domicilio ese es voluntario, es decir, que una persona competente de decir voluntad su domicilio, cual es mayor de edad y está dotado de capacidad para decidir sobre su establecimiento, hogar o domicilio. El domicilio legal sería en caso de existir dependencia a la ley en el artículo 288 del Código Civil impone que el domicilio de las personas lo decidan las personas capaces. El domicilio es voluntario, es decir, que una persona es competente a decidir voluntariamente sobre su domicilio cuando es mayor de edad y está dotado de la capacidad para tomar esta decisión como corresponde. El Estado civil. De acuerdo al artículo 304 del Código Civil, el Estado civil es la calidad de un individuo en cuanto a la habilidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. Sin embargo, esta definición es poco afortunada, ya que guarda estrecha relación con la capacidad y la relación. Los hechos o actos que dan origen al Estado es el matrimonio, genera el estado civil de casado. La muerte de uno de los cónyuges genera el estado civil de una viuda. La sentencia jurídica de un divorcio genera el estado civil de un divorciado. El nacimiento de un lugar de estado es el soltero. En cuanto a las características del estado civil, podemos encontrar la privativa de las personas naturales. Modo excepcional, las personas jurídicas tienen un estado civil. Un ejemplo de ello son las sociedades madres y sociedades hijas afiliadas. El estado civil o de la familia es un atributo exclusivo de las personas físicas que implican la situación que guarda un individuo dentro de su grupo de familia. El estado civil es un atributo de la personalidad de personas naturales. En su sentido etimológico, el estado viene de la palabra griega status, que significa la condición o situación de una persona respecto a otra. Ahora seguimos con la conclusión de lo que es el estado civil. En conclusión, yo creo que para este tipo de atributos solo se utilizan las actas de divorcio, sin lugar a dudas las actas de matrimonio y quizás las de difunción. Ahora vamos con la capacidad, que es uno de los atributos de la personalidad jurídica. El estado civil hace referencia a la situación de las personas físicas en función de sus relaciones familiares, de matrimonio y de parentesco. La legislación mexicana, dentro del Código Civil Federal, la única forma en la que se puede demostrar a través de un acta expedida por el registro civil. El estado civil solo se comprueba con la constancia relativa del registro civil. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. El artículo 39 del Código Civil Penal establece que cada estado de la República tiene su propio código para determinar la situación del registro civil de manera individual. Por otra parte, la personalidad jurídica es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, la cual es reconocida por la ley, ya sea de forma pasiva o activa, por personas físicas o personas morales, y se forma por diversos elementos como es la capacidad, el estado civil, el patrimonio, el nombre y el domicilio y la nacionalidad. La capacidad de las personas se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Se refiere a la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. La de goce se debe ejercer a través de un representante, mientras que la capacidad de ejercicio se puede
ejercer por sí misma. Las personas incapaces son los menores de edad y mayores de edad declarados incapaces, mientras que los mayores de edad tienen en general la capacidad del ejercicio. El estado civil en México se considera soltero, casado, divorciado, separado, o viudo o concubinato. Para distintos juristas solamente se debe reconocer dos estados, el soltero y el casado. Pero pues cada uno tenemos diferentes criterios y nos debemos de basar a lo que establece la ley. Por ejemplo, el soltero es una persona que nunca ha adquirido o ha contraído matrimonio. El casado, una persona que tiene ya responsabilidades civiles. Y el divorciado es una persona casada que ha concluido el trámite judicial de divorcio. La separación es un proceso judicial, como su nombre lo indica, una persona casada que se encuentra en trámite de divorcio. El viudo, una persona casada cuyo cónyuge ha fallecido. El concubinato, dos personas que viven con pareja en un tiempo determinado por la ley sin tener pareja. Ahora presentamos el estado civil. En la calidad de oposición permanente, en la mayoría de los casos, ocupa un individuo dentro de la sociedad en relación con sus familia y otros ciertos derechos, deberes y obligaciones civiles. No siempre el estado será permanente, lo será para los hijos, filiación matrimonial, pero no así para la filiación no matrimonial. Existen diversas pruebas del estado civil. El más idóneo lo constituyen las partidas de matrimonio, de nacimiento y de difunción que otorga el Servicio de Registro Civil e Identificación. A efectos se considera un medio idóneo el certificado de bautismo, pero también existen otros medios de prueba llamados suplementorios. El estado civil es el conjunto de cualidades que pertenecen a una persona y determina su identificación y capacidad de actuación en el mundo de las relaciones jurídicas. En conclusión, considero que este tipo de atributos solo pueden aparecer en el estado civil de la persona, en las actas de matrimonio, de difunción, de divorcio y de nacimiento. De acuerdo con el artículo 304 del Código Civil, el estado civil es la calidad del individuo en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles. Sin embargo, esta definición es poco afortunada, ya que guarda estrecha relación la capacidad y la nacionalidad. Por el momento creo es todo, compañeros. Les agradezco su atención y les mando un cordial saludos.